Mensaje del 5 de mayo de 1984, primer sábado de mes, en Prado Nuevo, El Escorial, Madrid. Habla la Santísima Virgen. Hija mía, quiero que vuestra oración salga de dentro de vuestro corazón, que no sea mecánica vuestra oración. Si todos los humanos rezasen el Santo Rosario, el mundo, hija mía, se hubiera salvado. No quiero, hija mía, que solo recen el rosario el mes de mayo. Quiero que me recen el rosario todos los días del año, hija mía. Habla en un idioma desconocido. Ya te lo he dicho, hija mía, la primera trompeta ha sonado, pero en este momento va a sonar la segunda. Va a sonar, hija mía. Luz Amparo comienza a llorar. Si los hombres, hija mía, hubieran acatado las leyes de Dios, no hubiera mandado sus plagas de castigo sobre la tierra. Tampoco me gusta, hija mía, que la juventud se quede en sus casas sin venir a rezar el Santo Rosario. Solo van a misa las personas mayores, los ancianos, hija mía. Cuánta dicha sentiría mi corazón si viese que toda la juventud cumpliese con los mandamientos de la ley de Dios. Los hombres mismos, hija mía, han buscado su propia condenación. Ellos buscan las guerras, no buscan la paz. Por eso pido, hija mía, hay que hacer mucho sacrificio acompañado de penitencia y oración. Ya te dije, hija mía, que aunque muchos verían, no lo creerían. ¿Cuántos, hija mía, no han dado su testimonio? Pero ya dije en una ocasión, hija mía, que todos estos, hija mía, disfrutarán de las moradas celestiales. Mira las almas, hija mía, pero mira este otro lado, pues esto es horrible, hija mía. El que diga que no hay infierno está mintiendo, hija mía. Te lo he repetido, Dios es infinitamente bueno y misericordioso. Estáis a punto de pedir misericordia y de pedir perdón. Ahora habla el Señor. Dios no os condena, hijos míos, os condenáis vosotros con vuestros propios pecados. Y ay de aquel que no cumpla con la palabra de Dios, más le valiera no haber nacido. Estas mismas palabras se las dije a uno de mis discípulos. Más vale que no hubiera nacido, que colgase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. Todo no es infierno, hija mía, también hay gloria, y esta gloria es para la eternidad, hija mía. La eternidad es la condenación y la salvación. Vas a beber unas gotas del cáliz del dolor, hija mía. Ya te dije que queda poco, se está acabando, y cuando el cáliz se acabe, será horrible, hija mía. Yo no os quiero asustar, hijos míos. Quiero que os pongáis a bien con Dios para salvar vuestra alma. Está amargo el cáliz, hija mía, pues esta amargura siente mi corazón por todos vosotros, hijos míos, por todos, sin distinción de razas. Besa el suelo, hija mía, en reparación de todos los pecados. Este acto de humildad, hija mía, te lo he repetido siempre, sirve para la salvación de las almas. Ningún ser humano, hija mía, si no tuviese una misión que cumplir, como te he repetido muchas veces, vería mi rostro. Tú piensa que no has podido ver el rostro del Padre Eterno. Es imposible, hija mía, que ningún ser humano pueda ver su cara, porque su cara es la luz, y la luz daña a veces en los ojos, hija mía. La luz exterior del cuerpo, no la interior. Por eso te pido, hija mía,
tened cuidado, porque están acudiendo a este lugar muchos profetas falsos. Alerta, hija mía, estad alerta. Están cogiendo de aquí y de allí para confundiros, hija mía. Por eso te pido, hija mía, sé astuta como una serpiente, pero sé sencilla, hija mía, y humilde como una paloma, hija mía. Pide por mis almas consagradas, hija mía, las ama tanto mi corazón, y qué mal corresponden a mi amor. Mira mi corazón, cómo está cercado de espinas, hija mía, por todos los pecadores del mundo. Vas a quitar 2 espinas, hija mía, se han purificado 2. Tira sin miedo, hija mía. Mi corazón sangra de dolor por toda la humanidad, hija mía, por toda. De nuevo, habla la Santísima Virgen. Hijos míos, rezad las 3 partes del rosario. Es mi plegaria favorita, la que más os cuesta, hijos míos, pero la que más agrada a mi corazón. Mi mensaje es corto, hijos míos, porque os lo tengo todo dicho. Y os he dicho que se cumplirá desde el primer mensaje hasta el último. Ya ha sonado la segunda trompeta. Estad alertas, hijos míos, pues el enemigo quiere apoderarse de vuestras almas. Pero con sacrificios y con oración el enemigo no podrá nunca con vuestras almas. ¿Cuántos de aquí presentes habéis pedido gracias y os han sido concedidas, hijos míos, y luego no habéis cumplido con vuestra madre, hija mía? Os dije, hijos míos, que habría grandes sequías, y las hubo. Pero mi corazón tuvo misericordia de vosotros, y le pidió al Padre que cayera lluvia sobre la tierra. Lluvia os ha dado, hijos míos, pero estad alerta, porque cuando la luna empiece a enrojecer y los astros empiecen a perder su brillo, el tiempo se aproxima, hijos míos. Observad que esto está sucediendo. Vuelve a besar el suelo, hija mía, por las almas consagradas, hija mía, para que sean fieles a Cristo y para que el enemigo no se apodere de sus almas. Pobres almas, porque esas almas pagarán por sus pecados y por las almas que arrastran al abismo, hija mía. Por eso os pido, hijos míos, pedid mucho por ellos. Son débiles, hijos míos, y se dejan engañar por los placeres del mundo. También os digo, hijos míos, que améis a vuestro prójimo, porque si no amáis al prójimo, no amáis a Dios, hijos míos. Besa el pie, hija mía, en recompensa a tu sufrimiento, hija mía. ¿Cuántos, hija mía, cuántos hay aquí presentes? Podría señalar hacia ese lugar, hacia este lugar, que no creen en la existencia, hija mía, en la existencia de su madre. He dicho, hija mía, que los mensajes estaban acabando, pero mi corazón está lleno de dolor y tiene que avisar, como una madre a sus hijos, del peligro que acecha. Seguiré haciendo mi presencia en este lugar, hija mía, hasta que se cumpla mi palabra, aunque todo lo tengo dicho. Levantad todos los objetos, hijos míos, todos serán bendecidos. Todos estos objetos, hijos míos, han sido bendecidos, todos, hija mía. Ninguno de los que estáis aquí presentes podréis disculparos cuando lleguéis ante el Padre, porque mi corazón derrama gracias para vuestra conversión, pero no queréis aceptarlo, hijos míos. Pobres almas, hija mía, qué pena de almas. Dice Luz Amparo, por ellas, ya pido por ellas. Ay, ay, sé que hay muchos que no creen aquí,
pero tú lo prometiste que darías las gracias. Ayúdalos, ayúdalos. La Virgen: las gracias, hija mía, estoy dando hace cientos de años. Luz Amparo dice palabras en voz baja e ininteligibles. Lo has prometido tú, y tú lo vas a cumplir, ¿eh? La Virgen: hija mía, no seas soberbia, no me digas que yo tengo que cumplir. Yo cumpliré, hija mía, pero si ellos corresponden a mi amor. Luz Amparo: ayúdalos, ayúdalos. Muchos no creen en ti ni en tu hijo tampoco. La Virgen: yo prometí ayudarles, hija mía, pero que quede claro, prometo ayudarles con su ayuda. Si ellos no quieren corresponder esa ayuda, yo no podré hacer más por ellos, hija mía. Estoy constantemente sujetando el brazo de mi hijo para que no se descargue sobre vosotros, hija mía. ¿Qué más queréis, hijos míos? Con las oraciones y con el Santo Rosario podríais haber evitado estos grandes castigos, hijos míos. Pero el mundo no ha cambiado, hija mía. El mundo sigue cada día peor. Voy a dar mi bendición, hijos míos, y esta bendición será especial para todos. Mira si derramo gracias, hija mía. El que no corresponda a esto, aunque me viese con sus propios ojos, hija mía, no creería. Y si mi hijo bajase, le volveríais a crucificar, hija mía. Os bendigo, hijos míos, como el Padre os bendice, por medio del Hijo y con el Espíritu Santo. Bien, antes de seguir, vamos a ver cuál es la segunda trompeta que aparece en Apocalipsis, la que ya ha sonado, durante el momento en el que la Santísima Virgen daba este mensaje a la vidente Luz Amparo Cuevas en el Escorial, Madrid. Pero antes de entrar en esta segunda trompeta, que ya ha sonado, quería simplemente hacer un apunte. La Virgen, como Madre nuestra que es, llena de amor y de misericordia hacia nosotros, nos dice en este mensaje algo impactante que lleva cientos de años avisándonos, derramando gracias y diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer. Bien, para aquellos que escucháis estos mensajes y habéis escrito en comentarios que la Virgen no habla así, que la Virgen es más cariñosa. Bueno, yo no he escuchado nunca a la Virgen, no la he escuchado. Yo no he tenido esa gracia, yo estoy leyendo los mensajes dados por la Virgen y por nuestro Señor a Luz Amparo Cuevas. Yo no la he oído, no sé cómo habla, pero ni la Virgen ni el Señor son estúpidos. Esto es un error que se ha extendido últimamente y que, bueno, pues parece ser que para que la Virgen sea la Virgen y el Señor sea el Señor, tienen que ser tan buenos que de buenos son tontos. Cuidado, Dios es infinitamente misericordioso, pero es infinitamente justo y tiene la palabra para tocarnos el corazón a cada uno. Y como buenos padres que son los padres perfectos, en ocasiones tienen que ser contundentes. Y creo que estamos en unos tiempos como para que la Virgen sí advierta con estas palabras, o el Señor con estas palabras. Pero si nos vamos a los tiempos en el que el Señor estuvo en la tierra entre nosotros, analicemos bien sus palabras. Las palabras del Señor son muy contundentes. A los fariseos les llama hipócritas, sepulcros blanqueados que estáis llenos de gusanos y podredumbre por dentro. Cuidado, el Señor sabe a quién se lo dice y por qué lo dice, porque a algunos nos tiene que tocar el corazón por una parte para llevarnos hacia Él y hacia la salvación eterna, por lo tanto, pero a otros les tiene que hablar de otra forma, como un buen padre, y la Santísima Virgen igual, como una buena madre.
Esos padres que no educan a sus hijos y les dejan hacer lo que quieren y sus hijos se pierden. ¿Por qué? Porque no han sabido tener rectitud con sus hijos y les han dejado hacer y decir lo que quieran, porque si no el niño se puede traumatizar. Pues esto es lo mismo. Dios y la Santísima Virgen quieren nuestra salvación y nos están advirtiendo, y la Virgen tiene que tener un agotamiento tal que lleva sujetando el brazo de su Hijo para que no lo descargue sobre nosotros, dándonos así infinitas prórrogas, infinitas gracias, para que nos volvamos a ellos antes de que llegue la purificación final, que llegará porque está escrito y es dogma de fe. ¿Cuál es la segunda trompeta que suena en el Apocalipsis? Esto lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras en Apocalipsis 8. La segunda trompeta describe un gran monte ardiendo, lanzado al mar, convirtiendo un tercio del mar, en sangre y destruyendo vida marina y navíos. Bien, nosotros no podemos interpretar las Sagradas Escrituras a nuestro libre albedrío. Siempre hay algo muy importante que me enseñó a mí un sacerdote desde hace muchísimos años, para tener la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras se deben interpretar a la luz de los santos padres de la Iglesia, de la tradición patrística. Bien, pues los santos padres de la Iglesia suelen interpretar esta segunda trompeta, este gran monte ardiendo que se lanza al mar, como una catástrofe espiritual o política, a menudo relacionada con el juicio sobre el Imperio Romano o la ciudad de Roma o la corrupción de la Iglesia. Si en este año nos dijo la Virgen que esta segunda trompeta acababa de sonar, nos tenemos que fijar y prestar atención a esto, una catástrofe espiritual o política que a menudo se relaciona con Roma o la corrupción de la Iglesia. Bien, muchos santos padres veían el gran monte ardiendo como una nación feroz, como Roma, o un líder potente cuyo poder destructivo cayó sobre el mar, y el mar representa naciones o pueblos inquietos, según la interpretación bíblica. Bien, algunos autores patrísticos interpretaron esto como un juicio sobre la división o apostasía dentro de la Iglesia. Hace no mucho tiempo publicamos un mensaje de la Santísima Virgen de los Dolores sobre la apostasía dentro de la Iglesia. Lo que dice es muy importante, lo dejaremos en la descripción del vídeo o en los comentarios para que os sea más sencillo llegar a él. Pero tenéis una lista de reproducción que se llama Mensajes de la Virgen. Ahí están publicados todos. Bien, y por títulos los podéis, se llama La apostasía en la Iglesia. Bien, pues algunos, como decía, algunos autores patrísticos interpretaron esto como un juicio sobre la división o apostasía dentro de la propia Iglesia, donde la montaña representa a los líderes o el poder eclesiástico, que al incendiarse, es decir, pecar o perder la fe, corrompen el mar, y el mar es la comunidad de fieles. Bien, como símbolo, como simbología, también los santos padres nos hablan sobre el monte ardiendo, que es el poder, orgullo o una nación destructora. El mar en sangre es la muerte, el juicio amargo y destrucción de la vida espiritual o física. Y la tercera parte, esto de que la tercera parte sería bien, indica el juicio parcial, no total, permitiendo espacio para el arrepentimiento antes del fin. ¿No os parece que tiene todo el sentido
que haya sonado en este año mientras la Virgen daba este mensaje la segunda trompeta? ¿No os parece que estamos viviendo absolutamente todo? Y como ella dice, se va a cumplir desde el primer mensaje que ha dado ella en Prado Nuevo y nuestro Señor Jesucristo hasta el último, se han cumplido muchísimos. Los estamos viendo cumplirse ante nuestros ojos. Bien, si no conocéis Prado Nuevo, yo siempre os invito. Nosotros no estamos aquí, esto no es un negocio, no estamos aquí por visualizaciones, no estamos aquí por dinero, nosotros no cobramos nada ni queremos cobrar nada. Nosotros estamos aquí porque hemos recibido gracias indescriptibles en Prado Nuevo. En Prado Nuevo. También hemos recibido gracias impresionantes en Lourdes, en Fátimas y en más santuarios, pero como lo que hemos recibido en Prado Nuevo, no lo hemos recibido en ninguna otra parte. Y yo, personalmente, la persona que pone voz a los mensajes de la Santísima Virgen con una responsabilidad tremenda, porque yo no la he escuchado nunca, imagino que hablará con una dulzura que no podemos ni imaginar. Yo misma puedo dar mi testimonio y mi testimonio es el siguiente. Yo empecé a acudir a Prado Nuevo gracias a un amigo de la parroquia que me habló de Prado Nuevo. Y bueno, pues yo fui, yo lo creía perfectamente, no es como otras apariciones que me rechinan por los mensajes. Yo simplemente me lo creí desde un primer momento, supongo que fue una gracia. Y bueno, yo tenía una vida de, sí, bueno, bastante tibia. Bien, estaba como en proceso de conversión, os hablo desde hace muchísimos años. Bien, pues fue a acudir a Prado Nuevo y desde ahí empezó mi conversión. Esto no quiere decir que yo no tenga cruz. Yo tengo muchas cruces, como las tenemos todos los católicos. Y malo del que no tenga cruces. Malo. El que quiera seguir a mi hijo, dice la Virgen, que coja su cruz y le siga. Malo. Nos repite muchas veces la Virgen que con el sufrimiento, la oración, la vida de gracia, por supuesto, pero el sufrimiento y la humildad, alcanzaremos la vida eterna. Sin cruz no hay vida eterna. Y yo tengo muchísimas cruces, pero todos los que acudimos a raíz de ese amigo, que si desde aquí me estás viendo, te mando un abrazo enorme, te doy las gracias por habernos llevado desde hace tantos años a Prado Nuevo. Empezamos a acudir familiares, amigos. Bueno, pues todo el que yo conozco que ha pisado Prado Nuevo, que ha estado allí, que hemos estado rezando el Santo Rosario en el Fresno de las Apariciones, que hemos estado ante la tumba de Luz Amparo, que hemos estado en las santas misas que allí se celebraban antes de que este gobierno derribara la capilla, que de esto no se habla, porque no interesa, pero derribaron la capilla que la Virgen Santísima pidió que se construyera en su honor y para que meditáramos la pasión de su Hijo, que está muy olvidada. El mensaje más importante que la Virgen ha dado en Prado Nuevo es que fuéramos a meditar allí, a esa capilla que ella pidió su construcción, a meditar la pasión de su Hijo, que está muy olvidada. Y aprovecho para recordar esto a todos los católicos. ¿Cuánto se nos olvida lo que Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, hizo por nosotros? ¿Cuántas veces se nos olvida esto? ¿Cuántas veces yo la primera que le pido, Señor esto, Señor lo otro, Señor, o Señor, no puedo más? Cuando, bueno, pues la tribulación parece que te traga, que te sumerge. Señor, no puedo más. ¿Cuántas veces el Señor no podría más? ¿Cuántas veces la Santísima Virgen nos dice en Prado Nuevo que no puede más? Bien, pues yo quiero dar mi testimonio para que, bueno, aquellos que conocéis Prado Nuevo
o que habéis estado alguna vez y lo seguís y seguís yendo, y de vez en cuando nos encontramos allí, muy de vez en cuando, pero nos encontramos. Y es el jardín favorito de la Virgen, como ella misma dijo, es el jardín favorito de la Virgen. Los mensajes de la Virgen de los Dolores no se han tocado, nadie los ha cambiado. No ha pasado como en Fátima, que nos los cambiaron y nos han mostrado otra cosa distinta para engañarnos, aunque la Virgen siempre se abre paso y Dios acaba sacando siempre todo a la luz. Los mensajes de Prado Nuevo tienen la gracia, primero, de ser verdaderos, de no tener ningún error teológico, de no contradecir la Biblia ni ningún dogma, y no han podido ser tocados. Bien, pues este es mi testimonio, mi conversión, y las conversiones que yo conozco de Prado Nuevo son conversiones de por vida. Y esto es muy importante a la hora de saber si una aparición es verdadera o falsa. Lo digo para todos estos que, bueno, pues entráis a insultar a la Virgen. A mí me insultáis todo lo que queráis, no me importa. A mí me da igual, pero no entréis aquí para insultar a la Santísima Virgen, ni para blasfemar ni a la Virgen, ni al Señor, ni a Prado Nuevo. Y si creéis que Prado Nuevo es falso, pues es vuestro problema. Porque yo, por ejemplo, es un ejemplo simple y muy llano, no creo en ciertas otras apariciones, entonces no entro a escuchar esos mensajes, porque he visto que tienen errores teológicos y no voy a decir cuáles, pero hay una aparición muy famosa, unas apariciones muy famosas que sí que se están llenando el sitio de gente, en el que hay un mensaje que tira todas las apariciones, aunque fueran verdaderas, para atrás. Y es que la Virgen aparentemente dijo en este lugar, que no quiero decir, que teníamos que ir a buscar a Dios a las mezquitas y a las iglesias. Eso es una herejía y eso no lo ha podido decir la Virgen, y ese mensaje está entre esos mensajes dados en ese lugar. Bien, y entonces ese mensaje, aunque las apariciones fueran verdaderas, pararían las apariciones para ser estudiadas. Bien, entonces, no entréis aquí para blasfemar. No se va a permitir blasfemar a la Virgen, ni al Señor, ni a la Santa Iglesia de Cristo. Siempre bloqueamos a ese usuario. ¿Vale? A mí, que me insultéis, me da igual. Me podéis decir lo que queráis. Yo no tengo ningún interés más que hacer la voluntad de la Virgen, que dijo que extendiéramos sus mensajes por todo el mundo para la salvación de las almas. Si queréis ayudar en esta petición de la Virgen, que es su voluntad, pues estupendo, es lo que ella pide. Siempre os lo pedimos, por favor, compartidlos, que son mensajes muy importantes, que la Virgen se ha aparecido en Madrid, pero habla para toda la humanidad. Le habla Luz Amparo, hija mía, pero esos hijos míos somos todos nosotros. Los mensajes no son solo para un vidente, son para todas las almas. Bien, bueno, pues creemos entonces que la segunda trompeta ha sonado. Por supuesto, sonó mientras la Virgen daba este mensaje. Bien, un poquito más. San Agustín de Hipona, enmarcando en su visión teológica de la historia, no interpretada en el Apocalipsis de manera literal o cronológica o futurista, sino simbólica y espiritual, pues nos habla de las trompetas y nos dice que las trompetas representan juicios de Dios que ocurren a lo largo de toda la historia de la Iglesia militante, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo, hasta la parusía. Y nos dice sobre la gran montaña ardiendo, que simboliza una fuerza pagana o un poder terrenal grande y soberbio que se opone a Dios. Algunos comentaristas agustinianos la ven como la personificación de poderes terrenales orgullosos que se precipitan en el mar de las naciones. El mar convertido en sangre
seguimos con San Agustín de Hipona, Santo Padre de la Iglesia, representa el mundo impío, turbulento e inestable, que se convierta en sangre, simboliza la violencia, las persecuciones y las divisiones que los enemigos de la Iglesia causan, afectando a gran parte de la sociedad, la tercera parte. Y la destrucción de la tercera parte, al igual que en otras plagas, la fracción indica un juicio parcial de Dios, no total, que actúa como advertencia para la humanidad antes del juicio final. Bueno, pues desde aquí, un saludo a todos los que escribís siempre y hacéis esas maravillosas oraciones que nos emocionan, a todos los que no escribís, pues porque no queréis o no podéis o no sabéis cómo se hace. Os mandamos un abrazo a todos, rezamos por todos, hasta por los que nos insultáis. A nosotros no nos importa, mientras más humillación mejor para nosotros, pero a la Santísima Virgen aquí no vengáis a insultarla. No obstante, seguimos rezando por todos los que blasfemáis y decís que la Santísima Virgen es un pedazo de escayola. Ya sabéis a quiénes me refiero. Ella tiene palabras para vosotros y tiene el corazón henchido de dolor por todos nosotros, sin excepción. Os espera con los brazos abiertos. Ave María Purísima, sin pecado concebida.